y sin embargo, la víspera, al llegar, me había sentido invadir por el encanto indolente de la vida de baños de mar. El mismo Lip, silencioso, en esta ocasión por respeto, no por desdén, y colorado de placer, había puesto en marcha el ascensor. Al elevarme a lo largo de la columna ascendente, yo había atravesado de nuevo lo que la primera vez había sido para mí el misterio de un hotel desconocido, donde, cuando se llega como simple turista sin protección ni prestigio, cada cliente habitual que entra en su habitación, cada joven mujer que baja a cenar, cada camarera que pasa por los corredores extrañamente delineados y la muchacha venida de América con su dama de compañía y que baja a cenar, lanzan sobre nosotros una mirada en la que no leemos nada de lo que habríamos querido. Esta vez, en cambio, había sentido el placer muy tranquilizador de subir a un hotel conocido, donde me sentía en mi casa, donde había realizado una vez más esa operación que siempre hay que volver a empezar, más larga, más difícil que abatir los párpados y que consiste en posar sobre las cosas el alma que nos es familiar en lugar de la suya, que nos asustaba. Sin sospechar el repentino cambio de alma que me esperaba, me pregunté si ahora no habría sido mejor ir siempre a hoteles distintos en los que cenar por primera vez, en los que el hábito aún no habría matado en cada piso, delante de cada puerta, el dragón terrorífico que parecía vigilar una existencia encantada, en los que tendría que acercarme a esas mujeres desconocidas que los palacios, los casinos y las playas no hacen a la manera de vastos políperos, sino reunir y obligar a vivir en comunidad. Había sentido placer con todo, hasta con el hecho mismo de que el aburrido primer presidente tuviese tanta prisa por verme. Para primer día veía las olas, las azuladas cadenas montañosas del mar, sus glaciares y cascadas, su elevación y despreocupada majestad. Solo con sentir por primera vez desde hacía tanto tiempo, al lavarme las manos, la fragancia especial de los jabones excesivamente perfumados del gran hotel, fragancia que, en la medida en que parecía pertenecer a un mismo tiempo al momento presente y a la temporada anterior, flotaba entre uno y otra como el auténtico encanto de una vida particular en la que solo se vuelve a casa para cambiarse de corbata. Las sábanas de la cama, demasiado finas, demasiado ligeras, demasiado amplias para poder remeterlas y sujetarlas, y que quedaban hinchadas alrededor de las mantas envolutas móviles, me hubieran entristecido en otro tiempo, pero se limitaron a mecer sobre la redondez incómoda y abombada de sus velas el sol glorioso y lleno de esperanzas de la primera mañana. Mas esta no tuvo tiempo de surgir. Aquella misma noche la atroz y divina presencia había resucitado. Rogué al director que se fuese, que no dejara entrar a nadie. Le dije que me quedaría en la cama y rechacé su ofrecimiento de mandar a buscar la excelente droga a la farmacia. Le encantó que la rechazase porque temía que el olor del eucalipto molestase a los clientes, cosa que me valió este cumplido. Está usted en el movimiento, quería decir en lo cierto. Y la siguiente recomendación: tenga cuidado de no salir a la puerta, porque he hecho inducir de aceite las cerraduras. Si algún empleado se permitiese llamar en su habitación, sería rodado a golpes. Y que lo que tenga por dicho, porque no me gustan los repetimientos. Evidentemente, esto quería decir no me gusta repetir 2 veces las cosas, pero para entonarse un poco, ¿no querría un poco de vino añejo del que abajo tengo una buena conserva? Sin duda por reserva. No se lo traeré en una bandeja de plata como la cabeza de Jonathan, y le advierto que no es Chateau Lafite, pero es casi equívoco, por equivalente, y como es ligero, podríamos hacer que le frían un lenguadito. Rechacé todo, pero me sorprendió oír el nombre del pescado, la sol, pronunciado como el árbol de Sao, por un hombre que había debido de pedir tantos en su vida. A pesar de las promesas del director, poco más tarde me trajeron la tarjeta con el pico doblado de la marquesa de Cambremer, dispuesta a visitarme. La vieja dama había mandado preguntar si me encontraba en el hotel, y al enterarse de que no había llegado sino la víspera y que me encontraba indispuesto, no había insistido, y no sin detenerse, desde luego, delante de la farmacia o de la mercería, para que el lacayo, saltando del asiento, entrase a pagar alguna cuenta o a hacer provisiones. Se había vuelto a feter en su vieja calesa de 8 ballestas tirada por 2 caballos. Por otra parte, muy a menudo se oía el rodar y se admiraba el fasto de aquella calesa en las calles de Baalbek
y de algunas otras pequeñas localidades costeras situadas entre Baalbek y Fethel. Mas no eran estas paradas en las tiendas de sus proveedores el motivo de aquellos paseos. Al contrario, solía tener por meta alguna merienda o garden party, en casa de algún hidalguelo rural o de algún burgués absolutamente indignos de la marquesa, pero ésta, a pesar de dominar desde muy arriba, por su linaje y fortuna, a la pequeña nobleza de los alrededores, tenía tanto miedo en su gran bondad y en su sencillez perfecta a decepcionar a cualquiera que lo hubiese invitado, que acudía a las reuniones mundanas más insignificantes de la vecindad. Desde luego, antes que hacer tanto camino para ir a escuchar, en el calor de un asfixiante saloncito, a una cantante la más de las veces sin talento y a la que, en su condición de gran dama de la región y de música famosa, tendría luego que felicitar con exagerados cumplidos, Madame de Cambremer hubiese preferido salir a pasear o quedarse en sus maravillosos jardines de Fethel, a cuyo pie van a morir entre flores las adormecidas olas de una pequeña bahía. Mas era consciente de que su probable venida había sido anunciada por el dueño de la casa, se tratase de un noble o de un burgués exento de pagos de impuesto de Mainville-le-Teinturier o de Chateaucourt-l'Orgueilleux. Pero si Madame de Cambremer hubiese salido aquel día sin hacer acto de presencia en la fiesta, este o aquel invitado procedente de una de las pequeñas playas diseminadas a lo largo de la costa habría podido oír y ver la calesa de la marquesa, privándola de la excusa de no haber podido salir de Fethel. Por otro lado, aunque estos anfitriones habían visto a menudo a Madame de Cambremer dirigirse a conciertos dados en casa de personas indignas, según ellos, de recibirla, la ligera disminución que a sus ojos sufría el prestigio de la excesivamente compasiva marquesa se esfumaba al punto cuando eran ellos los que recibían y se preguntaban enfervecidos si acudiría o no a su pequeña merienda. Qué alivio para las inquietudes que venían sintiendo desde hacía varios días si, después del primer fragmento cantado por la hija de los anfitriones o por algún aficionado en vacaciones, un invitado anunciaba, signo infalible de que la marquesa acudiría a la matiné, haber visto los caballos de la famosa calesa parado delante del relojero o del droguero. Entonces Madame de Cambremer, que de hecho no tardaría en entrar enseguida de su nuera y de los invitados, que de hecho no tardaría en entrar seguida de su nuera y de los invitados que en aquel momento alojaba en su casa y para los que había pedido el permiso, concedido con mucha alegría, de llevarlos consigo, recuperaba entonces todo su lustre a ojos de los anfitriones, para quienes la recompensa de su esperada venida acaso había sido causa determinante e inconfesada de la decisión que habían tomado un mes antes, infligirse la molestia y los gastos de dar una matiné. Al ver a la marquesa presente en su merienda, lo que recordaba no era ya la complacencia con que acudía a la de los vecinos poco cualificados, sino la antigüedad de su familia, el lujo de su castillo, la descortesía de su nuera, le gradin de soltera, que, con su arrogancia, daba tono a la bonomía algo sosa de la suegra. Ya se figuraba estar leyendo en la crónica mundana del Gaulaos, la gacetilla que ellos mismos cocinarían en familia, con todas las puertas bien cerradas, con llave, sobre el rinconcito de Bretaña donde uno se divierte de firme, la matiné selectísima de la que nadie se despide sin haber hecho prometer a los anfitriones la promesa de una pronta repetición. Todos los días esperaban el periódico, ansiosos por no haber visto todavía figurar en él su matiné y temiendo haber recibido a Madame de Cambremer solo para sus invitados y no para la multitud de lectores. Por fin llegaba el bendito día. La temporada es excepcionalmente brillante en Baalbek este año. Está de moda los pequeños conciertos de tarde, etc. Gracias a Dios el nombre de Madame de Cambremer había sido bien ortografiado y citado al azar, pero en cabeza. Y solo quedaba mostrarse molesto por aquella indiscreción de los periódicos, que podía provocar rencillas con las personas a las que no se había podido invitar, y preguntar hipócritamente delante de Madame de Cambremer quién había podido cometer la perfidia de enviar aquel eco de sociedad
del que la marquesa, benévola y gran dama, decía: comprendo que pueda molestarles, pero por lo que a mí se refiere, estoy encantadísima de que se sepa que vengo a su casa. En la tarjeta que me entregaron, Madame de Camberwell había garabateado que daba una matiné 2 días más tarde. Y desde luego, apenas 2 días antes, por más cansado de la vida mundana que yo pudiese estar, habría sido un verdadero placer para mí disfrutarla trasplantada a aquellos jardines donde, directamente en el suelo, gracias a la exposición de Fetter, crecían las higueras, las palmeras, los planteles de rosales, incluso en el mar, a veces de un azul y de una calma mediterráneos, y sobre el que el pequeño yate de los propietarios iba a buscar, antes del comienzo de la fiesta, a las playas del otro lado de la bahía, a los invitados más importantes, sirviendo con su velame tendido contra el sol cuando todo el mundo había llegado de comedor para merendar, y volviendo a zarpar al atardecer llevándose a los que había traído. Lujo delicioso, pero tan costoso que, en parte para hacer frente a los gastos que entrañaba, Madame de Camberwell había tratado de aumentar sus ingresos de distintos modos, en particular alquilando por primera vez una de sus propiedades, muy distinta de Fetter, la Raspelière. Sí, 2 días antes, una matiné similar, poblada por pequeños nobles desconocidos en un marco nuevo, como me hubiera apartado de la alta vida parisiense. Pero ahora los placeres ya no tenían ningún sentido para mí. Escribí, pues, a Madame de Camberwell para disculparme, igual que 1 hora antes había mandado despedir a Albertine. La pena había abolido en mí la posibilidad del deseo de forma tan completa como una fiebre anula el apetito. Mi madre debía llegar al día siguiente. Me parecía que era menos indigno de vivir a su lado, que la comprendería mejor, ahora que toda una vida extraña y degradante había hecho sitio al flujo de los desgarradores recuerdos que ceñían y ennoblecían mi alma, al igual que la suya con su corona de espinas. Así lo creía. En realidad hay una gran distancia entre las penas verdaderas, como era la de mamá, que nos privan literalmente de la vida por mucho tiempo, a veces por siempre, cuando hemos perdido al ser amado, y esas otras penas pasajeras, pese a todo como debía de ser la mía, que se dan tanta prisa en marcharse cuanto han tardado en llegar, que no conocemos sino mucho después del suceso, porque, para sentirlas, hemos tenido la necesidad de comprenderlo. Penas como las que siente tanta gente y de las que a mí me torturaba entonces solo, penas como las que siente tanta gente y de las que la que a mí me torturaba entonces solo se diferenciaba por esa modalidad del recuerdo involuntario. En cuanto a una pena tan profunda como la de mi madre, yo mismo debía conocerla un día, y se verá en la continuación de este relato, pero no era entonces ni así como me la figuraba. Sin embargo, lo mismo que un recitador que debería saber su papel y estar en su puesto desde mucho tiempo antes, pero que acaba de llegar en el último segundo y solo ha leído una vez lo que tiene que decir, sabe disimular con habilidad suficiente cuando llega el momento en que debe dar la réplica para que nadie pueda darse cuenta de su retraso. Así mi pena, tan reciente, me permitió, al llegar mi madre, hablarle como si siempre hubiese sido la misma. Ella se limitó a pensar que la vista de aquellos lugares en que yo había estado con mi abuela, y no era así por lo demás, la había despertado. Entonces, asustado, y porque sentía un dolor que no era para nada comparado con el suyo, pero que me abría los ojos, me di cuenta por primera vez de todo lo que ella podía sufrir. Por primera vez comprendí que aquella mirada fija y sin lágrimas, causa de la escasa lástima que le atribuía a François, que tenía desde la muerte de la abuela, había anclado en ella incomprensible contradicción del recuerdo y de la nada. Además, aunque siguiese con sus velos negros vestida con más cuidado en aquel país nuevo, me sorprendía más la transformación que se había producido en ella. Decir que había perdido toda alegría es decir poco. Fundida, congelada en una especie de imagen implorante, parecía tener miedo a ofender con un movimiento demasiado brusco, con un sonido de voz demasiado alto, a la dolorosa presencia que nunca la dejaba.
pero apenas la vi entrar con su manto de crespón, me di cuenta sobre todo, cosa que en París se me había escapado, de que ya no era mi madre a quien tenía ante los ojos, sino a mi abuela. Así como en las familias reales y ducales, la muerte del jefe del hijo asume, a la muerte del jefe el hijo asume su título y el duque de Orleans de duque de Orleans, del príncipe de Tarento o del príncipe de Slaumes se convierten en rey de Francia, duque de la Tremoille, duque de Gremantes, así a menudo, merced a un suceso de otro orden y de origen más profundo, el muerto se apodera del vivo que se convierte en su sucesor semejante en la continuación de su vida interrumpida. ¿Acaso la gran pena que en una hija como era mamá siga la muerte de su madre no haga sino romper antes la crisálida, apresurar la metamorfosis y la aparición de un ser que se lleva dentro y que, de no ser por esa crisis que hace quemar las etapas y saltar de un solo golpe varias fases, no habría sobrevenido sino más despacio? ¿Acaso en la nostalgia dolorida de la persona que ya no existe hay una especie de sugestión que termina haciendo aflorar a nuestros rasgos unas similitudes que por otra parte teníamos en potencia? Y, sobre todo, una detonación de nuestra actividad más particularmente individual. En el caso de mi madre, el buen sentido, la alegría burlona heredada de su padre, que no temíamos ejercer mientras vivía la persona amada, aunque fuese a su costa, y que contrarrestaba el carácter que habíamos heredado exclusivamente de esa persona. Una vez muerta tendríamos escrúpulo de ser otro, solo admiramos lo que ella era, lo que ya éramos nosotros, aunque mezclado con otra cosa, y que desde ese momento vamos a ser de manera exclusiva. En ese sentido, y no en ese otro tan vago, tan falso en el que se entiende la mayoría de las veces, puede decirse que la muerte no es inútil, que el muerto sigue actuando sobre nosotros. Actúa incluso más que un vivo porque, como la verdadera realidad no se capta sino por la mente, no es el objeto de una operación intelectual. Realmente solo conocemos aquello que nos vemos obligados a recrear con el pensamiento, aquello que la vida de todos los días nos oculta. En suma, en ese culto de la pena por nuestros muertos consagramos una idolatría a lo que amaron. Mi madre no solo no podía separarse del bolso de la abuela, más precioso ahora que se hubiera sido de zafiros y diamantes, de su manguito, de todas aquellas prendas que acentuaban todavía más el parecido de aspecto entre ambas, sino ni siquiera de los volúmenes de Madame de Sévigné que la abuela siempre llevaba consigo, ejemplares que mi madre no hubiera cambiado por el manuscrito mismo de las cartas. Antes le gastaba bromas a la abuela, que no le escribía una sola vez sin citar frases de Madame de Sévigné o de Madame de Beauservier. En cada una de las 3 cartas que recibí de mamá antes de su llegada a Balbe, me citó a Madame de Sévigné como si esas 3 cartas no hubiesen sido dirigidas por ella a mí, sino por mi abuela a ella. Quiso bajar al dique a ver aquella playa de la que la abuela le hablaba todos los días al escribirle. Desde la ventana la vi toda de negro, con el antucás de su madre en la mano, avanzar con paso tímido y piadoso por la arena que unos pies queridos habían hollado antes que ella, y parecía que anduviese a la búsqueda de una muerta que las olas debían traer. Para no dejarla cenar sola, tuve que bajar con ella. El primer presidente y la viuda del decano del colegio de abogados me pidieron que los presentase, y era tan sensible a todo lo que tenía relación con la abuela que experimentó una emoción infinita. Conservó eterna gratitud y recuerdo de lo que le dijo el primer presidente, del mismo modo que, en cambio, soportó indignada que la mujer del decano no tuviese una palabra de recuerdo para la muerta. En realidad, la abuela no le preocupaba al primer presidente más que a la mujer del decano. Las palabras emocionadas del uno y el silencio de la otra, aunque mi madre viese en ello contraste tan decisivo, no era otra cosa que 2 modos distintos de expresar esa indiferencia que nos inspiran los muertos. Mas creo que a mi madre le sonaron sobre todo dulcísimas las palabras en que, a pesar mío, dejé traslucir un poco de mi sufrimiento. Este no podía sino hacer feliz a mamá, pese a todo el cariño que sentía por mí, como todo lo que garantizaba a mi abuela una supervivencia en los corazones. Todos los días siguientes mi madre bajó a sentarse en la playa para hacer exactamente lo que su madre había hecho, y leía sus 2 libros preferidos, las memorias de Madame de Beauservier y las cartas de Madame de Sévigné.
Ni ella ni ninguno de nosotros habría podido soportar que llamaran a esta última la espiritual marquesa, como tampoco que llamasen a La Fontaine el bueno de La Fontaine. Pero cuando leía en las cartas estas palabras, hija mía, tenía la impresión de oír a su madre hablándole. Tuvo la mala suerte, en una de aquellas peregrinaciones en que no quería ser molestada, de encontrar en la playa a una dama de Combray, seguida de sus hijas. Creo que se llamaba Madame Poussy, pero nosotros siempre la llamábamos ya me lo dirás, porque mediante esa frase perpetuamente repetida advertía a sus hijas de los males que estaban buscándose, diciendo, por ejemplo, a una que se frotaba los ojos, cuando cojas una buena oftalmía, ya me lo dirás. Dirigió de lejos a mamá largos saludos desconsolados, no en señal de condolencia, sino por educación. Si no hubiéramos perdido a la abuela y no hubiéramos tenido más que razones para ser felices, ella habría hecho lo mismo. Por vivir bastante retirada en Combray, en un inmenso jardín, nunca encontraba nada suficientemente dulce, y hacía sufrir endulzamientos a las palabras y a los nombres mismos de la lengua francesa. Le parecía demasiado duro llamar cuiller a la pieza de plata que usaba para sus jarabes, y por eso decía cueiller. Hubiese tenido miedo a tratar con excesiva brusquedad el dulce cantor de Telémaco, llamándole rudamente Fénelon. Pero como yo mismo hacía con conocimiento de causa, dado que tenía por amigo más querido a la criatura más inteligente, buena y valerosa, inolvidable para todos los que le conocieron, Bertrand de Fénelon. Y por eso no decía nunca sino Fénelon. Por parecerle que el acento agudo le añadía cierta suavidad. El yerno, no tan dulce, de esta Madame Poussy, y cuyo nombre he olvidado, era notario en Combray. Se llevó la caja e hizo perder a mi tío, en particular, una cantidad bastante considerable, pero la mayor parte de los habitantes de Combray estaban en tan buenos términos con los demás miembros de la familia que no se produjeron rencores y se contentaron con compadecer a Madame Poussy. No recibía nunca, pero cada vez que alguien pasaba delante de su verja, todos se paraban para admirar sus jardines, sus admirables enramadas, sin poder distinguir nada más. Apenas si nos molestó en Balbec, donde solo la encontré una vez, en el momento en que decía a sus hijas que se comían las uñas: cuando tengas un buen panadizo, ya me lo dirás. Mientras mamá leía en la playa, yo me quedaba solo en mi habitación. Recordaba el último periodo de la vida de la abuela y todo lo relacionado con él. La puerta de la escalera que se había quedado abierta cuando habíamos salido para su último paseo. En contraste con todo esto, el resto del mundo apenas parecía real, y mi sufrimiento lo envenenaba por completo. Mi madre acabó por obligarme a salir, pero a cada paso algún aspecto olvidado del casino, de la calle en que la primera noche, mientras la esperaba, me había llegado hasta el monumento de Duguay-Turín, me impedía, como un viento contra el que no se puede luchar, seguir adelante. Bajaba los ojos para no ver, y cuando recuperaba algunas fuerzas volvía hacia el hotel, hacia aquel hotel donde sabía que ahora era imposible, por más tiempo que debiese esperar, encontrar de nuevo a la abuela como la había encontrado en el pasado, la primera noche que llegué. Como era la primera vez que salía, muchos criados a los que aún no había visto me miraron curioso. En la puerta misma del hotel, un joven botones se quitó la gorra para saludarme y volvió a ponérsela enseguida. Pensé que a Aimé le había pasado la consigna, según su expresión, de tener ciertas atenciones conmigo, pero en el mismo momento vi que volvió a quitársela para otra persona que entraba. La verdad es que lo único que aquel botones sabía hacer en la vida era quitarse y volver a ponerse la gorra, y lo hacía a la perfección. Habiendo comprendido que era incapaz de otra cosa y que descollaba en esa, la realizaba el mayor número de veces posible al día, lo que le valía de parte de los clientes una simpatía discreta pero general, y una gran simpatía también de parte del portero, a quien correspondía la tarea de contratar a los botones y que, hasta este raro pájaro, no había conseguido encontrar uno al que no tuviesen que despedir al cabo de una semana, para gran asombro de Aimé, que decía: sin embargo, en este oficio apenas si se les pide otra cosa que ser atento. No debería ser tan difícil.
El director también estaba empeñado en que tuviesen lo que él calificaba de bella presencia, con lo que pretendía decir que permaneciesen en su sitio, o más bien confundiendo esa palabra con prestancia. El aspecto del prado del césped que se extendía detrás del hotel había sido modificado por la creación de unos cuantos arriates floridos y la iluminación no sólo de un arbusto exótico, sino del botones que el primer año decoraba exteriormente la entrada con el grácil tallo de su figura y la singular coloración de su pelo. Había seguido a una condesa polaca que lo habían contratado como secretario, imitando en esto a sus dos hermanos mayores y a su hermana mecanógrafa, arrancados del hotel por personalidades de distintos países y sexos que se habían enamorado de su encanto. Solo quedaba el más pequeño, en el que no se interesaba nadie porque era bizco. Se ponía muy contento cuando la condesa polaca y los protectores de los otros dos venían a pasar un tiempo al hotel en Baalbek, porque, aunque envidiaba a sus hermanos, los quería, y de esta forma podía cultivar durante algunas semanas los sentimientos familiares. No tenía caso la abadesa de Fontevraud la costumbre, abandonando por ello a sus monjas, de ir a compartir la hospitalidad que ofrecía Luis XIV a aquella otra Montermar, su amante, Madame de Montauban. En cuanto a él, era el primer año que estaba en Baalbek. Aún no me conocía, pero habiendo oído a sus compañeros más antiguos hacer seguir cuando me hablaban mi nombre al apelativo de señor, los imitó desde la primera vez con el aire satisfecho de quien manifiesta sus conocimientos sobre una personalidad que consideraba conocida, o de quien se acomoda a una costumbre que hace 5 minutos ignoraba, pero que le parece indispensable no contravenir. Yo comprendía perfectamente el encanto que aquel gran placer podía ofrecer a ciertas personas. Estaba organizado como un teatro, y una gran cantidad de comparsas lo animaba hasta los telares. Aunque el cliente no fuese más que una especie de espectador, estaba perpetuamente metido en el espectáculo. No como esos teatros donde los actores representan una escena en el patio de butacas, sino como si la vida del espectador se desarrollase en medio de las suntuosidades de la escena. El jugador de tenis podía entrar con chaqueta de franela blanca. El portero se había puesto su frac azul con galones de plata para entregarle sus cartas. Si nuestro jugador de tenis no quería subir a pie, no por eso dejaba de mezclarse con los actores, teniendo a su lado para manejar el ascensor al lift suntuosamente ataviado. Los corredores de cada piso escondían una fuga de camaristas y de couriers, bellas en el mar como el friso de las panateneas, y hasta cuyas pequeñas habitaciones llegaban los aficionados a la belleza femenina a anciliar por sabios y tortuosos itinerarios. Abajo era el elemento masculino el que dominaba y convertía este hotel, debido a la extremada e indolente juventud de los sirvientes, en una especie de tragedia judeocristiana que, después de tomar cuerpo, se representaba perpetuamente. Por eso, al verlos, no podía menos que de decirme para mis adentros, no desde luego los versos de Racine que me habían vuelto a la mente en casa de la princesa de Guermantes mientras Monsieur de Bagobert contemplaba a los jóvenes secretarios de la embajada saludando a Monsieur de Charles, sin otros versos de Racine, sacado esta vez no de Esther, sino de Athalie, porque desde el hall, que en el siglo XVII se denominaba Los Pórticos, montaba guardia un pueblo floreciente, de jóvenes botones, sobre todo a la hora de la merienda, como los jóvenes israelitas de los coros de Racine. Mas no creo que uno solo de ellos hubiese podido dar siquiera la vaga respuesta que Joás encuentra para Thalía cuando ésta pregunta al príncipe niño: ¿cuál es, pues, vuestro trabajo? Porque no tenían ninguno. A lo sumo, si a cualquiera de ellos le hubiesen preguntado, como la vieja reina: pero todo este pueblo encerrado en este lugar, ¿en qué se ocupa?, habría podido decir: veo el orden pomposo de estas ceremonias, y contribuyo a él. A veces, uno de los jóvenes comparsas
iba hacia algún personaje más importante. Luego, esa joven belleza regresaba al coro, y siempre que no fuese el momento de una pausa contemplativa, todos se entrelazaban sus evoluciones inútiles, respetuosas, decorativas y cotidianas. De hecho, excepto su día de salida, lejos del mundo criados, y sin pisar suelo que no fuese sagrado, llevaban la misma existencia eclesiástica que los levitas en Atalí, y ante aquella tropa joven y fiel que evolucionaba a los pies de las gradas cubiertas de alfombras magníficas. Podía preguntarme si penetraba en el gran hotel de Baalbek o en el templo de Salomón. Subía directamente a mi habitación. Mis pensamientos apenas se apartaban de los últimos días de la enfermedad de la abuela, de aquellos sufrimientos que yo revivía, aumentándolos con ese elemento más difícil aún de soportar que el sufrimiento mismo de los otros y que les añade nuestra cruel piedad. Cuando creemos que nos limitamos a recrear los dolores de un ser querido, nuestra piedad los exagera. Pero acaso sea esta la que está en lo cierto, más que la conciencia que tienen de esos dolores quienes los sufren y a los que queda oculta esa tristeza de su vida, esa tristeza que en cambio la piedad ve y por la cual se desespera. Sin embargo, en un nuevo impulso, mi piedad habría superado los sufrimientos de la abuela si entonces hubiera sabido lo que ignoré mucho tiempo, que la víspera de su muerte, en un momento de lucidez y después de cerciorarse de que yo no estaba allí, había cogido la mano de mamá y pegado a ella a sus labios febriles le había dicho: «Adiós, hija mía, adiós para siempre». Y acaso sea también este recuerdo lo que mi madre no había dejado nunca de mirar tan fijamente. Luego volví a mí los dulces recuerdos. Ella era mi abuela y yo era su nieto. Las expresiones de su rostro parecían escritas en una lengua reservada solo para mí. En mi vida ella lo era todo. Los demás solo existían respecto a ella, respecto a las opiniones que ella me daría sobre ellos. Pero no, nuestras relaciones fueron demasiado fugaces para no haber sido accidentales. Yo ya no me conoce, nunca la volveré a ver. No habíamos sido creados únicamente el uno para el otro, era una extraña. De aquella extraña estaba contemplando yo la fotografía hecha por Saint-Loup. Mamá, que había encontrado a Albertín, había insistido en que la viese debido a las cosas amables que mi amiga le había dicho sobre la abuela y sobre mí. Por eso yo le había dado una cita. Advertí al director para que le hiciese esperar en el salón. Me dijo que la conocía hace mucho tiempo, a ella y a sus amigas, mucho antes de que hubiesen alcanzado la edad de la pureza, pero que estaba enfadado con ellas por cosas que habían dicho del hotel. No deben de ser demasiado ilustradas para hablar así, a menos que las hayan calumniado. No me costó mucho comprender que pureza quería decir pubertad. Lo de ilustradas, en cambio, me puso en un aprieto mayor. Quizás era una confusión con iletradas, que a su vez podía ser confusión con letradas. Mientras llegaba la hora de bajar en busca de Albertín, tenía los ojos fijos, como en un dibujo que, a fuerza de mirarlo, se termina por no ver, en la fotografía que Saint-Loup había hecho, cuando de golpe volví a pensar: es la abuela, yo soy su nieto. Como un amnésico recupera su nombre, como un enfermo cambia de personalidad. Entró François para anunciarme la llegada de Albertín, y al ver la fotografía, pobre señora, realmente es ella, hasta tiene su lunar en la mejilla. Ese día que el marqués la fotografió estaba muy enferma, se había encontrado mal 2 veces. Sobre todo François me había dicho que no se entere mi nieto, y bien que lo ocultaba. En compañía de gente siempre estaba alegre, aunque a veces, por ejemplo, me daba la impresión de que estaba algo monótona de cabeza. No se le pasaba enseguida, y luego me dijo algo así: por si me pasase algo, él debería tener un retrato mío. Nunca me he hecho ni uno. Entonces me mandó a decirle al señor marqués, recomendándole que no le contase al señor que era ella quien lo había pedido, si no podía sacarle su fotografía. Pero cuando volví a decirle que sí, ya no quería, porque creía encontrarse con muy mala cara. Sería todavía peor, me dijo,
que no tener ninguna fotografía. Pero como no era tonta, terminó por arreglarse también, poniéndose un gran sombrero de ala vuelta que le caía por delante, que no dejaba ver gran cosa si no estaba a plena luz. Estaba muy contenta con su fotografía, porque en ese momento no pensaba que volvería de Baalbek. Por más que le decía, señora, no debe hablar así, no me gusta oír hablar así a la señora. Se le había metido esa idea en la cabeza, y la verdad es que hacía varios días que ya no podía comer. Por eso insistía en que el señor saliese a cenar fuera con el señor marqués. Entonces, en vez de dirigirse a la mesa, fingía leer y, en cuanto arrancaba el coche del marqués, subía a acostarse. Algunos días quería avisar a la señora para que viniese a verla por última vez, pero luego tenía miedo de impresionarla, dado que no le había dicho nada. Más vale que se quede con su marido, ¿verdad, François? Mirándome, François me preguntó de pronto si me sentía indispuesto. Le dije que no. Y ella, bueno, aquí me tiene charlando con usted. A lo mejor ha llegado ya su visita. Tengo que bajar. No es persona para este sitio. Además, con la prisa que siempre tiene, podría haberse marchado. No le gusta esperar. Ah, ahora la señorita Albertine es alguien. Se equivoca, François. Está bastante bien, demasiado bien para este sitio. Pero vaya a avisarle de que hoy no podré verla. Qué exclamaciones compasivas había despertado en François si me hubiera visto llorar. Lo oculté cuidadosamente. Si no lo hubiese hecho, habría tenido su simpatía, pero yo le di la mía. No nos ponemos bastante en el corazón de esas pobres sirvientas que no pueden vernos llorar, como si llorar nos hiciese mal, o quizás le haga mal a ellas, porque François, cuando yo era pequeño, me había dicho, no llore así, no me gusta verle llorar así. No nos gustan las grandes frases, los testimonios, y hacemos mal. De ese modo, cerramos nuestro corazón al patetismo de los campos, a la leyenda que la pobre criada, despedida acaso injustamente por hurto, toda pálida y, de golpe, más humilde, como si ser acusada fuese un crimen, cuenta invocando la honradez de su padre, los principios de su madre, los consejos de la abuela. Cierto que esos mismos sirvientes que no pueden soportar nuestras lágrimas son los mismos que sin ningún escrúpulo nos harán pillar una pleuresía porque a la camarera del piso de abajo le gustan las corrientes de aire y no sería cortés suprimirlas. De hecho, es preciso que los mismos que tienen razón, como François, dejen también de tenerla, para hacer de la justicia una cosa imposible. Hasta los humildes placeres de las sirvientas provocan el rechazo o la burla de sus amos, pues siempre se trata de una minucia, pero tontamente sentimental, antihigiénica. Por eso pueden decir, hay que ver, es lo único que pido en todo el año y no me lo concede, y sin embargo los amos concederían mucho más, siempre que no fuese estúpido o peligroso para ellas o para ellos. Claro que, a la humildad de la pobre criada, que, temblando, está dispuesta a confesar lo que no ha hecho, diciendo, me iré esta misma noche si es preciso. No puede uno resistirse, pero también es preciso ser capaces de no permanecer insensibles a pesar de la trivialidad solemne y amenazadora de las cosas que dice, de su herencia materna y de la dignidad del terruño, ante una vieja cocinera que se adorna con una vida y una ascendencia honrada, que sostiene la escoba como un cetro, que recita su papel por lo trágico, entrecortando con sollozos y riéndose con majestad. Ese día recordé o imaginé escenas parecidas. Las relacioné con nuestra vieja criada y desde entonces, a pesar de todo el mal que fue capaz de hacerle Albertine, amé a François con un cariño, cierto que intermitente, pero del género más fuerte, de ese que tiene como base la piedad. Desde luego, sufrí todo el día permaneciendo delante de la fotografía de la abuela. Me torturaba, menos sin embargo de lo que hizo por la noche la visita del director. Mientras le hablaba de la abuela y él renovaba sus condolencias, le oí decirme, porque le gustaba emplear las palabras que pronunciaba mal, es como el día que su señora abuela tuvo aquel sinécope. Y yo quería avisarle, por la clientela, pero me comprende, porque hubiese podido perjudicar a la casa.
Habría sido mejor que se fuese aquella misma noche, pero me suplicó que no dijese nada y me prometió que no tendrías más sinécopes, o, en caso contrario, al primero se marcharía. El encargado del piso, sin embargo, me informó de que había tenido otro, pero la verdad es que ustedes eran viejos clientes a los que tratábamos de tener contentos, y como nadie se quejó, de modo que la abuela había sufrido síncopes y me los había ocultado. Quizás en el momento en que menos amable era yo con ella, en que, encontrándose mal, se veía obligada a esforzarse a estar de buen humor para no irritarme y a fingir buena salud para no ser expulsada del hotel. Sínecope es un término que, pronunciado así, nunca habría imaginado que aplicado a otros tal vez me había parecido ridículo, pero que en su extraña novedad sonora, parecida a la de una disonancia original, tuvo durante mucho tiempo el poder de despertar en mí las sensaciones más dolorosas. Al día siguiente, a ruegos de mamá, fui a tumbarme un poco en la arena, o más bien en las dunas, allí donde puede uno esconderse detrás de sus repliegues y donde sabía que Albertín y sus amigas no podrían encontrarme. Mis párpados, entrecerrados, no dejaban filtrarse más que una sola luz, toda rosa, la de las paredes internas de mis ojos. Luego se cerraron del todo. Entonces se me apareció la abuela sentada en un sillón, tan débil que parecía estar menos viva que las demás personas. Sin embargo, yo la oía respirar. A veces un signo demostraba que había comprendido lo que mi padre y yo decíamos, pero por más que la abrazase no conseguía despertar una mirada afectuosa en sus ojos, ni un poco de color en sus mejillas. Ausente de sí misma, parecía no quererme, no conocerme, no verme quizá. No podía yo adivinar el secreto de su indiferencia, de su abatimiento, de su descontento silencioso. Me llevé aparte a mi padre. De todos modos ya lo ve, le dije. No se puede negar. Ha captado cada cosa exactamente. Es la ilusión completa de la vida. Si pudiéramos hacer venir a tu primo que sostiene que los muertos han dejado de vivir. Hace ya más de un año que está muerta y de hecho sigue viva. Pero ¿por qué no quiere abrazar?